Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Antes de comenzar, quería aclarar ciertas cosas y explicar detalles que deben tomarse en cuenta para evitar malos entendidos más adelante. Primero que nada, y como ya habrán leído en el título, esto será un reaccionando de las series de Azbin Hotel y Yubabos a diferentes universos. Ya saben, lo normal hoy en día. Sin embargo, me voy a tomar ciertas libertades para desarrollar la historia y a los personajes. ¿A qué me refiero con eso? A que aparte de intentar mantener las personalidades lo mejor que pueda, también pienso darles cierto trasfondo o matices que lamentablemente no vimos en las series originales. Principalmente porque uno de esos programas solo cuenta con 6 capítulos por el momento, así que es muy poco lo que sabemos y conocemos del mundo. Sin mencionar que algunos personajes se sienten demasiado planos o clichés, otros son desperdiciados y hay quienes son venerados a más no poder. Tampoco quiero caer en el estereotipo de bastardear o humillar a un personaje que no me cae bien como muchos ya lo han hecho, por lo que seré justo y neutral con todos. Es decir, se dirán verdades o cosas que no muchos quieren aceptar, y los mismos personajes van a cambiar según lo que vean. No solo van a reaccionar y ya, el chiste que vean tantas cosas es también para que aprendan y reflexionen. Si no estás de acuerdo, o tienes un favoritismo excesivo por alguien y no te gusta verlo siendo criticado, no veas el video. En caso de que no te importe eso o estés dispuesto a darle una oportunidad a esto, eres más que bienvenido, te prometo que no te decepcionaré. Dicho eso, lo segundo que también quiero aclarar es que exceptuando a los personajes, lo único que sí me pertenece es la historia que principalmente actualizaré en Wattpad. Básicamente solo voy a pasar lo que está ahí a formato de video, por lo que si quieres leerlo primeramente o disfrutar de las reacciones, te dejaré el link en la descripción para que te pases por ahí. Y lo último que quiero explicar es que en su mayoría los raps serán portugueses, no siempre será el caso, pero siento que son más concisos y dinámicos a la hora de contar las historias. También van a ser de cosas que por lo general no se usan para ver y en parte para innovar igualmente, porque con todo respeto, nos estamos quedando en la monotonía XD. Ahora sí, y después de tanto relleno, disfruta del prólogo. El universo es un misterio que no busca ser resuelto, sino admirado en su eterna complejidad. En un inicio, el universo tal y como lo conocemos hoy en día no se parecía en absoluto a nada que hubiéramos visto antes. Constelaciones aún no existían, las estrellas no eran tan brillantes y los planetas no lo eran realmente. No había más vida afuera, solo la existencia de seres nacidos de la nada misma. No había orden o algún equilibrio, todo era desorden, una masa de caos total en que la realidad y la lógica carecían de significado al no existir aún. Las galaxias eran algo hecho solo para enaltecer el poder superior de aquellos seres que estaban por encima de todo lo que había. La oscuridad infinita que envolvía el cosmos, era el resultado de la fuerza y los deseos de seres pensantes que querían más. Aquellos eran los primordiales, entidades por encima de cualquier cosa y creadores de la vida. Poderosos seres con figuras imponentes e incomprensibles para cualquiera, portadores de un poder y potestad como ninguna otra. Eran los responsables de que esta existencia fuera así en esos tiempos, según a su imagen y semejanza. Sin días ni horas, lo que para la raza humana podía equivaler apenas un mísero segundo para estas entidades no era absolutamente nada. Las creaciones que nacieron de su magnificencia, eran solo el capricho de estos seres por averiguar hasta dónde podían llegar. Para ellos, todo era algo sin importancia, una existencia vacía de propósito o significado. Solo existían, sin un nacimiento fijo o un destino final. Sus conciencias estaban unidas a un todo, como a una mente colmena que era de donde ellos habían salido y de donde obtuvieron su poder. Un solo pensamiento de estos horrores inconmensurables, un solo pensamiento era capaz de hacer cosas ilógicas para la mente humana, carentes de todo sentido. El motivo parecía no existir, no había un plan mayor o un deseo de salvación. Simplemente, era un capricho. Existir en un espacio vacío, sin conceptos o alguna clase de compañía cansaría a cualquiera, y eso fue lo que pasó. Hartos de que nada ocurriera, decidieron crear sus propios mundos y experimentar en los mismos, liberando su imaginación y sus deseos egoístas en una pintura cósmica hecha solo para su satisfacción. Bajo su falsa magnificencia, se creó la luz para que fuera la protectora en contra de la oscuridad. En sus supuestas presencias divinas y majestuosas, el universo observa con fascinación cómo innumerables estrellas y constelaciones aparecían para adornar el cielo oscuro. Por la voluntad del Todopoderoso, la vida se hizo y se esparció sin parecer detenerse. Un acto de lo más hermoso, un evento como ningún otro que marcaba el inicio de una nueva era. Un capricho. La gravedad, el infinito, el cosmos, los planetas. Cada cosa salida de un cuento de hadas como un acontecimiento histórico y hermoso, fue por la voluntad del egoísmo en su estado más puro.
Parecía la creación de un artista como ningún otro, los trazos que parecían hechos a la perfección cobraron vida y el lienzo con el que se pintaron enaltecía aún más lo creado. Todo fue hecho a la perfección y con el mayor cuidado posible, preocupándose hasta por el más mínimo detalle para hacer de ese enorme escenario vacío algo más maravilloso. No pudieron evitar el orgullo y el narcisismo que sentían al observar su obra maestra. Al principio, fue por la curiosidad de querer saber qué pasaría si lo hacían. Con el tiempo, eso fue pasando a un deseo ferviente de continuar con lo que estaban haciendo. Así que lo hicieron, siguieron expandiendo su imaginación e hicieron cosas incomprensibles para la mente mortal. En un tiempo dado y queriendo descubrir hasta dónde eran capaces de llegar, las entidades primordiales crearon vida desde la nada misma. Algo nuevo y totalmente superior a la vida actual, seres que al igual que ellos pensaran y pudieran comunicarse entre sí. Claro está que no eran para nada iguales, eran inferiores, hormigas o insectos sin valor. El universo, su composición, las leyes puestas, ellos eran pequeños comparados con todo eso. Un deseo ferviente de diversión surgió, por lo que crearon a los dichosos humanos para que habitaran uno de los infinitos mundos hechos. El aliento de la vida, la energía que se requería para vivir fue sacada del todo. Tomaron un poco de todo ese poder y lo moldearon en formas abstractas y pequeñas para habitar en un cuerpo. A esa energía la imbuyeron con sus esencias para otorgarles pensamiento propio, habilidad para entenderse y coexistir con lo demás sin su dependencia. Se dijo que fue basado a su imagen y semejanza, pero la verdad era otra. El ser humano fue hecho mal a propósito. Los errores eran porque ellos así lo querían, el cuerpo de carne y hueso no era más que una prisión que aprisionaba sus almas y les impedía escapar. Puestas ahí a la fuerza, la incapacidad de comunicarse con el todo fue producto de su arrogancia al creer que estos seres no merecían tal cosa. Limitados a lo físico, a la materia, a las leyes lógicas del universo, eran un mal chiste a la perfección que tanto se predicaba. Fueron puestos en modo supervivencia, obligados a participar en un juego macabro donde solo importaba la diversión que les causaran. Los vieron crecer y caer, crear y destruir, aprender e ignorar, vivir y morir. Todo iba bien, hasta que ocurrió un fenómeno extraño, una variable que jamás consideraron. Y esa fue que la realidad, su creación, de algún modo adquiriera conciencia propia. No como para comunicarse con ellos o para considerarse como una entidad. No, era como si el espacio pensara y hablara en un lenguaje sin palabras, limitado a lo que era pero capaz de aprovecharlo de todos modos. En silencio fueron testigos de cómo la realidad misma se expandía y creaba conceptos nuevos para los que en ella vivían. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo, izquierda y derecha, blanco y negro. Yin y yang. Cuando en un inicio todo era porque sí, la realidad se encargó de darle una razón de ser, un motivo de suceder. La muerte, antes algo inevitable y el fin de esas energías se convirtió en algo más. Seguía siendo el fin, pero ahora también era el inicio de algo más. Y fue así como nació el después de la muerte. Los primordiales consideraron intervenir, pero la irregularidad del fenómeno, la sorpresa que les provocó y la curiosidad por averiguar lo que ocurriría después fueron más fuertes. Ellos, antes arquitectos de todo lo que se había creado, se convirtieron en una audiencia para observar a un nuevo arquitecto en proceso. En sentido filosófico, el concepto de Génesis remite a los orígenes de una realidad, sea material o conceptual, ya sea recalcando la dimensión temporal, lo que es anterior, recalcando la dimensión ontológica, o la procedencia causal o lógica. Así como el todo los creó con la capacidad de hacer lo que quisiera, hizo lo mismo con la realidad y todo lo que conllevaba eso. Desde ese momento, la creación se convirtió en su propio creador, una conciencia viva y casi infinita, que era la máxima autoridad en lo hecho. Y entonces Dios descansó. Silencio era lo que había en una enorme sala blanca, donde se encontraba un sujeto de avanzada edad, mirando atentamente en una gigantesca pantalla los enfrentamientos de un universo en particular. Un universo en donde el destino de la humanidad se media con combates contra dioses, algo que en un principio sonaría absurdo, pero que con el pasar del tiempo se vio como algo normal. Su mirada se movió hacia otra pantalla que estaba a la par, en donde se podía observar un mundo de titanes de un tamaño colosal, avanzando todos junto como una muralla hacia una civilización del otro lado del mar. Al otro lado, otra pantalla mostraba un mundo donde las fuerzas heroicas se enfrentaban a sus opuestos, en una guerra que decidiría el destino de su mundo para siempre. Los ideales del bien contra los deseos de la destrucción. En esta enorme sala había múltiples pantallas que mostraban a distintos universos, desde normales hasta extraños, mundos alternos y realidades totalmente distintas. Tantos mundos, tantas historias con distintos personajes. Valientes e intrépidos, poderosos y sabios, malvados y corruptos. La naturaleza es curiosa, nunca sabes qué esperar de ella. Sus palabras eran lentas y pausadas, hablando para sí mismo más que por otra cosa. Había una calma subyacente, llena de paz, pero a la vez hablaba con interés.
¿Quién era ese sujeto singular? Realmente no había una forma de explicarlo para que se entendiera completamente, al menos la primera vez. Este individuo misterioso no hacía más que ver cada una de las pantallas, sus ojos moviéndose de una a otra, administrando su contenido como un guardia de seguridad, o un jefe que quiere que todo se mantenga en orden. Los mundos que él veía eran ricos en belleza y en contenido, cada uno más impresionante que el anterior. Universos donde la narrativa trascendió cada vez, explorando nuevos conceptos y aprendiendo para mejorar la próxima vez. Sucesos que parecían simple ficción, eventos traumáticos y que marcaron un antes y un después, interpretaciones variadas de una misma cosa, ramas que nacieron de una sola. Cualquiera no sabría cómo reaccionar ante algo así, la incredulidad sería tal como para ponerlo en jaque por un buen rato. En su observación imperturbable, su atención fue dirigida a una pantalla donde ocurriría un evento particular. El anciano se acercó con lentitud, examinando lo que tenía frente suyo con cuidado y duda. Ante él se manifestó una realidad inusual, no por ser algo que no hubiera presenciado antes, sino por la manera en la que se componía. Según su voluntad apareció una pequeña pantalla holográfica, que comenzó a mostrar datos ininteligibles, códigos inexactos y formados por letras y números imposibles. Frunció los labios leyendo cada uno de los elementos, su atención era absoluta mientras realizaba su trabajo con precisión y responsabilidad. Era otro universo de ángeles y demonios, aunque con algunas diferencias claves. Lo primero era que Elohim, o Dios como tal, no existía en ese universo, la tierra y lo que lo rodea fue creado por los mismos ángeles del cielo. Ellos le dieron forma al universo, haciendo al humano y al jardín del Edén. El problema fue que los ángeles eran primerizos en todo esto, aún no entendían a plenitud el alcance de sus poderes y de sus acciones. El mal, una energía nacida del universo mismo, estuvo ahí desde muchísimo antes de lograr tener morada en el mítico árbol del conocimiento, cuyo fruto contenía la maldad existente. Según los seres de luz, era el único modo para controlarlo, y también serviría como prueba para que los humanos no cayeran en la tentación y se mantuvieran firmes en el camino de la rectitud. Ciertamente, habían muchos errores en ese plan. Lo que pasó después ya era historia. Eva comió del fruto por las palabras de Lucifer, y el pecado fue liberado al mundo, creando el infierno y contaminando la creación de forma irreversible. Causó una mancha, una falla, un error en el mismo tejido de la realidad de aquel mundo, y sin un dios para arreglarlo mágicamente no pudieron resolverlo. Desde entonces, los justos y buenos ascendían al cielo y los malos y pecadores caían al infierno. Era un proceso casi eterno, el resultado del error anterior. El infierno, el lugar para los condenados y el tormento eterno, era como cualquier ciudad terrible en la tierra. Los pecadores no sufrirían por sus acciones, todo lo contrario. Gozaban como nunca, sin consecuencias ni nada por el estilo. El cielo, el paraíso donde las víctimas y los bienaventurados descansaban para siempre, liberándose de cualquier trauma y señal del pecado en vida, estaba corrupto. Un lugar ideal lleno de mentiras y detractores, con un sistema deficiente que no hacía más que resaltar lo mal que estaban las cosas. Vio todos los sucesos de ese mundo, desde el nacimiento de los pecados hasta el fortalecimiento de los demonios. La creación de los exterminios y el río de sangre que caía cada año. Era un desastre sin nombre. Viajando hasta el momento actual, observa cómo la princesa del infierno, Charlie Morningstar, se reunió con sus amigos y un ejército de caníbales para pelear contra los ángeles e impedir el exterminio. Qué situación más desastrosa, esto terminará mal para algunos más que otros. Comentó el ser con pesadez, pues aunque los motivos de la princesa podrían parecer justos al querer defender su reino, la ignorancia en la que vivía le impedía ver la realidad. Por otro lado, Adán actuaba muy precipitadamente al atacar directo al hotel e ignorando que si la niña salía herida, Lucifer mismo saldría en su defensa. Y por si no fuera poco, ahora los pecadores pueden matar ángeles. Ese acero angelical podría usarse para crear armas de destrucción masiva que arruinarían ese mundo para siempre. ¿Qué debía hacer? Él era un observador, un vigilante silencioso. No habría problema si fuera una rama de ese universo como en otros casos. Sabía que había múltiples creadores que hacían universos alternos del mismo para cambiar el rumbo de la historia o llevarlos a reaccionar a algo o a alguien. Como ese donde el universo reaccionó a Alastor siendo humillado por tantos personajes, o ese donde la particular pareja de Dios y su esposa mostraron realidades alternas de Adán, o aquellos que apenas iban comenzando. Y ni hablar de creadores que no tenían nada que ver con ese mundo, mostrando múltiples cosas a varios grupos. Pero en este caso hablábamos del universo original y el principal, dudaba que a la creadora le pareciera bien que trajera a sus personajes sin su autorización. Aún así, era evidente la falta de una guía adecuada, o al menos un intento de eso.
La escritura era la que creaba la historia, era el dios y el ser más importante de ese mundo. Todo se movía como quería, nada escapaba de su control. Pero partiendo de esa lógica, que era real y que no, ¿sus acciones eran suyas o solo eran los que el escritor dictaba? ¿Eran solo el sueño de un ente superior que trascendía todo aspecto conocido? Ese universo estaba tomando decisiones muy precipitadas y con sus acciones iban a condenarlo sin posibilidad de salvación. No solo porque la redención, aunque muy real, no era suficiente como para resolver el problema principal, sino también por la existencia de la raíz de todo mal, un ser que era toda la antítesis a lo que los ángeles querían y la amenaza final sin dudas. Quería averiguar, ver con sus propios ojos si con un poco de ayuda ellos cambiaban para mejor. Se decía que si Dios existía no intervendría porque afectaría al desarrollo de la humanidad y haría más mal que bien. Pero ¿y si en vez de resolver el problema o darles las herramientas para hacerlo, les enseñaba a otros mundos con otros problemas? ¿Con qué propósito? Abrirles la mente y hacerlos recapacitar, que se arrepintieran de sus errores y aprendieran. Nunca era demasiado tarde para aprender, y él creía que este universo en particular podía hacerlo. Así que decidido, les daría una oportunidad. Si no cumplían y esto resultaba en un desastre, el universo estaría borrado completamente y tendría una anécdota divertida que contar. Porque como bien dijo un grande alguna vez, la evolución es constante y nunca se queda fija. La vida necesita una luz para poder guiarse, necesitan evolucionar para un futuro mejor. Riendo un poco y con un simple chasquido de dedos, apareció una luz brillante. En una sala completamente negra donde ningún rastro de luz se asomaba, de repente un chasquido se escuchó. Esa acción producida de la nada fue más que suficiente para que las leyes de la realidad se moldearan a su voluntad, como hilos que regían todo lo que conocemos como nuestro mundo, algo totalmente imposible para cualquier ser vivo existente. Con un mísero chasquido, la realidad cobró vida y se hizo la luz. Innumerables seres de todas las edades y tamaños aparecieron en lo que parecía una gigantesca sala de cine, era tan inmensa que era irreal, era imposible que hubiera un lugar así de espacioso. Todos los seres que aparecieron así por así estaban completamente confundidos y alterados. ¿Quiénes eran, te preguntarás? Digamos que eran una cantidad enorme de individuos de muchas razas, en la que destacaban ángeles y demonios. Así como ves, literalmente alguien o algo había traído a los habitantes del cielo y del infierno aquí, sin aviso alguno. Pero eso no era todo, porque no solo ellos estaban aquí, sino también humanos de la tierra como del gobierno. Si ya de por sí el hecho de traer a tanta gente a una sala de cine era algo mundano, seguía siendo una locura de las mentes más desquiciadas de la ficción. La dimensión entera era un completo caos. Por todas partes, no había ni una mísera zona donde no hubiera gente, sujetos que se miraban entre ellos con pavor y listos para pelear. Literalmente había una tensión como nunca antes se había visto, con una cantidad considerable de personajes y seres en un mismo lugar, la enorme incertidumbre de qué carajos iba a pasar era otro nivel. ¿Quiénes son todos ustedes? San Pedro miró a su alrededor confundido. ¿No sabes quién soy? ¿En qué puto mundo vives, mocoso? ¿Cómo no sabes quién soy? Exclamó Estella con furia en su voz y en sus ojos, su mirada penetrante cargada de sentimientos hostiles fue tal que el portero del cielo se intimidó un poco, pero intentó mantener la calma. ¿Dónde estamos exactamente? Emily dijo con curiosidad, observando sus alrededores. Reconoció rápidamente el sitio, ya que no era la primera vez que estaba en uno. Adam, ¿eres el responsable de que estemos aquí?, preguntó la gran Serafín Sera con calma, a pesar de haber sido sacados del cielo y traídos aquí de una manera tan ilógica, que su cerebro no dejaba de pensar en lo peor. No me mires, perra, yo no tuve nada que ver. Esta vez. Comentó el primer hombre mirando a todas partes con sospecha y en guardia. Normalmente, era él quien llevaba a algunos de sus hijos y ganadores a ver una película, solo para matar el tiempo o disfrutar de un tiempo compartido. Pero en esos momentos, él no tenía nada que ver con lo que acababa de suceder. El mero hecho que alguien o algo pudiera sacarlos del cielo era totalmente inconcebible y preocupante, pues aunque Adam podía ser un imbécil muchas veces era también el general del ejército angelical, y esta situación los podía amenazar de algún modo. Retrocede Agente 2, estos tipos son peligrosos. Agente 1 advirtió con nervios. Ay ay ay, mi cabeza, exclamó Octavia adolorida. Exijo que me digan dónde mierda estamos ahora mismo, dijo Elsa Von Elbridge, elevando su poder asustando a varios y sorprendiendo a otros. Te sugiero que te tranquilices, mocosa, si no quieres que te rompa las piernas.
Charlie miraba a todas partes muy confundida. En un momento estaba en el barrio caníbal preparándose para su inevitable lucha contra los exorcistas. Y ahora apareció aquí, en un lugar extraño que no conocía y con muchísima gente a su alrededor. Ella nunca había visto a tantos individuos en un mismo sitio, tal vez lo más cercano fue en un concierto. Esto no tenía sentido. Veía a los pecados capitales, a las familias nobles, a los ángeles incluso. ¿Y esos eran humanos? Lute desenvainó su espada, lista para atacar. El solo ver a tantos demonios la ponía de los nervios, no se sentía para nada segura y su sangre hervía, exigiéndole matar. Sus demás hermanas sentían lo mismo, no podían respirar correctamente dada la inmensa presión que se podía sentir. Sin embargo, y antes de que las discusiones siguieran, un fuerte brillo apareció en el centro de la sala, haciendo que todos se taparan los ojos. Cuando el brillo se disipó, todos vieron con asombro, nerviosismo y desconcierto al nuevo ser que había llegado. Pues se trataba de un anciano junto a un perro. La incertidumbre volvió a la sala, esta vez aún con más fuerza ante la llegada tan inesperada, y cada uno de los presentes pudo sentir muy adentro de sus corazones que ese tipo no era normal, no era alguien cualquiera, ni siquiera era humano aunque lo pareciera en una vista sencilla. ¿Quién es usted?, preguntó Lucifer. El aura que exudaba el anciano estaba fuera de lógica, era inmensa. El rey del infierno creía que no era para tanto, su orgullo le impedía aceptar que hubiera alguien más fuerte que él, siempre que no fueran ciertos individuos en específico. Sin mencionar que estaba molesto, estaba viendo su programa de patos hasta que a la fuerza lo trajeron aquí y eso lo alarmó un poco. Por más orgulloso que fuera, fue transportado de un sitio a otro sin dejarle reaccionar a tiempo. Eso ya levantaba banderas rojas en su cabeza. Siento mi intromisión repentina, pero supuse que si no me presentaba, se podía ocasionar un desastre que prefiero evitar. Sé que tienen muchas preguntas y para empezar, les aclaro que fui yo quien los trajo aquí. Esas palabras taladraron en las mentes de todos los individuos y de nuevo el caos se desató. Aunque solo por un mísero segundo, porque luego en un parpadeo todos estaban como si nada, aturdidos por lo que había pasado. Ahora. Permítanme terminar, ¿quieren? Yo soy un vigilante, un narrador, un observador, soy muchas cosas y a la vez nada. Y los traje aquí para ver otros universos. Cada uno de los seres presentes se sorprendieron y confundieron a partes iguales. Este anciano decía ser el responsable de su aparición en este sitio, lo que significaba que era poderoso. Y ahora les daba el motivo del porqué, pero eso solo generaba más preguntas. Disculpe, pero ¿a qué se refiere exactamente? Todo esto le parecía una ridiculez total, lo que decía ese tipo no tenía lógica alguna. Pero le daría el beneficio de la duda, si quería saber más debía arriesgarse. Sí, es imposible que un sujeto como tú seas un dios o lo que sea que seas, ¿verdad? Loona cuestionó sarcásticamente. No soy un dios, pero digo la verdad, mi querida niña. Ya que insisten, se los mostraré. Al ver cómo el anciano levantaba sus dedos, algunos se burlaron, creyendo que ya estaba delirando. Otros creían que iba a hacer un truco de magia. Otros, en cambio, permanecieron serios y atentos. Algo iba mal. Un chasquido. Y en un abrir y cerrar de ojos se encontraban parados en el vacío absoluto, en la nada misma de la realidad. La oscuridad parecía envolver a cada uno, sus cuerpos temblaron incontrolablemente e incluso unos comenzaron a llorar por el miedo. Pero tan rápido como pasó, volvieron a la sala como si nada. Todos se quedaron paralizados en estados de shock absoluto, creyendo que fue un espejismo, una mentira. Pero entre más tiempo pasaba más se daban cuenta de que no, había sido perfectamente real. ¿Pero qué carajos?, exclamó Banji, presa del pánico y sacando su lanza para defenderse. Pero sus manos ni pudieron sostenerla por el temblor que tenía. Yo no jugaría con eso, querida. ¿Me ves con cara de que estoy bromeando? No sé qué quieres lograr con esta estupidez, anciano, pero no estoy para tolerarlo por más tiempo. Lo que dijo la dama. Pero qué ridiculez, devuélvenos ahora mismo, maldito. Sin embargo, todas esas palabras quedarían en nada cuando los ojos de aquel viejo brillaron intensamente y sintieron una sensación inexplicable, como si hubieran desaparecido de la existencia y vuelto a aparecer como si nada. Eso los aterró a niveles inimaginables. ¿Qué carajos hiciste? No tienten su suerte, créanme que no me importaría menos sus vidas, pero lo hago por algo. Lo que les dije es verdad, lo quieren creer o no, es lo que es y nada que digan lo cambiará. No les haré daño siempre y cuando se tranquilicen. Pero no puede ser, ¿cómo puede suceder esto?
¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes? Cherry Bomb hizo la pregunta que todos tenían en aquel momento. ¿Hay otros universos? ¿Cómo? Sir Pentius exigió saber, su mente científica saliendo en acción. Les explicaré todo lo más preciso que se pueda para que me entiendan. Nadie se sentía seguro. ¿Cómo hacerlo? Era una locura en todos los niveles, pero tal parecía que tendrían que aceptar las palabras de este hombre e irónicamente para los demonios, esperar un bien.